Muy buenas tengan todos. Hoy venimos a hablarles del cumplimiento tributario y otros impuestos. Mi nombre es Leonardo Falla, soy contador privado y este es un trabajo para la Universidad San Marcos. Entonces, primeramente quisiéramos qué es lo que vamos a hablar, la agenda de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre los sujetos y pasivos y el sujeto activo. Vamos a hablar sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y deberes formales. Vamos a hablar de la importancia de los deberes formales, qué son los deberes formales, la función de la gestión, a qué se refieren las leyes tributarias con el concepto de salario y cómo se puede dar el cierre de un negocio a nivel tributario. Entonces, iniciamos con el sujeto activo y el sujeto pasivo. Bueno, vamos a ver. Aquí es importante distinguir cuál es una cosa de la otra. El sujeto activo es aquel sujeto que cobra, que es el que recibe el dinero de los tributos, además de controlarlo, y el sujeto pasivo es el que los paga. El sujeto pasivo es el que tiene la obligación de pagar esos impuestos o esas obligaciones tributarias. El sujeto activo está el Ministerio de Hacienda o el Estado y el sujeto pasivo somos todos nosotros los contribuyentes, desde los que son empresarios, desde los que tienen una actividad económica, hasta los consumidores finales son sujetos pasivos, pero de una forma indirecta. Obligaciones tributarias y deberes formales. Es muy importante distinguir qué es una obligación tributaria y qué es un deber formal. La obligación tributaria es aquella obligación que nos genera un pago de una remuneración económica hacia el Ministerio de Hacienda, hacia el fisco. Esta obligación viene derivada de alguna actividad, una venta, una ejecución de un trabajo profesional o el simple hecho de producir una actividad económica dentro del país. ¿Cuál es el objetivo de estas obligaciones tributarias? Bueno, de recoger dinero. Por otro lado, tenemos también que se me había olvidado un poquito, se me había pasado, el deber formal. El deber formal es la obligación que tiene el sujeto pasivo de informar, de decirle a la administración tributaria qué es lo que está haciendo sin que esto genere una remuneración económica. Por ejemplo, tenemos la obligación de inscribirnos, aunque no estemos generando todavía o esa inscripción no implique un pago de administración tributaria. Yo me inscribo, pero no es precisamente le estoy generando un pago, porque puede que tenga un periodo largo de pérdida, no le estoy generando pagos a la administración tributaria, pero sí debo inscribirme. Diferencias. La diferencia es que la obligación tributaria genera un costo y el deber formal. No, el deber formal es una acción como tal. Es la acción de emitir una factura, es la acción de inscribirme, es la acción de informarle a la administración tributaria. ¿Quién es el obligado? El sujeto pasivo. El sujeto pasivo tiene la obligación de informarle a la administración tributaria todo lo que esté pasando en su negocio, eh, en su actividad económica. ¿Cuándo se reporta? Bueno, esto va a depender de la obligación y de la ley que ampare esa obligación. Por ejemplo, el impuesto de ventas se reporta todos los meses, la renta se reporta cada año. Si estamos en administración simplificada, se reporta cada 3 meses. Entonces depende de la ley que ampare ese impuesto, el que tenemos la obligación, así es como se reporta. La importancia de los deberes tributarios. ¿Por qué son importantes los deberes tributarios? Bueno, los deberes tributarios son importantes porque aunque no generen una
una remuneración económica para el fisco permite determinar correctamente el tributo, porque yo le estoy diciendo al fisco qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Entonces, de ahí se puede determinar que el monto que tenemos que pagar. Evita sanciones accesorias. Si no se reporta, independientemente si genera o no genera dinero para el fisco, se debe reportar. Y si no se reporta, pues se tienen sanciones administrativas. Facilita la fiscalización y la trazabilidad, porque yo sé exactamente qué es lo que estoy haciendo. El fisco sabe qué es lo que yo estoy haciendo y de esta manera, pues, se puede fiscalizar y también nosotros nos podemos defender. Son la base del cumplimiento del tributario, porque ahí me dicen lo que tengo que hacer. Si yo hago bien lo que tengo que hacer, se calcula lo que debo pagar. Protege al contribuyente ante sanciones injustas. Si yo tengo al día todos los deberes tributarios, es muy difícil que tributación venga y nos haga una multa. Ok, vamos a ver, ¿cuáles son los deberes formales que tiene nuestra legislación? Inscribirse en el régimen tributario, hay que inscribirse en el momento en que se inicie la actividad económica, emitir comprobantes, pero no son comprobantes de los que se compran en el bazar, no, son comprobantes debidamente autorizados con todos los requisitos que exige la ley. Llevar libros contables. Estos libros contables lo que hacen es que le da al fisco o nos da a nosotros la posibilidad de defendernos ante el fisco eh, de las sanciones. Tenemos números claros, entonces podemos hacer una defensa clara, concisa. Presentar declaraciones tributarias, todas las declaraciones se deben presentar, independientemente si se esté trabajando o no. Si estoy inscrito, tengo que hacerlo, sí o sí. Conservar documentos son 5 años posterior al cierre del negocio que se deben conservar los documentos. Después de ese periodo ya se considera que se ha prescrito, entonces no es necesario. Informar a la administración sobre hechos relevantes, por ejemplo, un cambio de domicilio, un agregar alguna actividad económica accesoria o secundaria a la principal que estoy realizando. Otro deber formal es atender los requerimientos de información. Esto es fundamental y es de atención inmediata. A la administración tributaria no se le puede hacer esperar, porque solo el hecho de hacerle esperar puede implicar una sanción. Presentar declaraciones informativas como la de 151, que se informa los montos pago a los profesionales independientes de eh, montos altos. Cumplir con los deberes específicos según el régimen tributario. Por ejemplo, si yo estoy en régimen simplificado, no tengo la obligación de dar factura, pero si estoy en régimen tradicional, sí tengo la obligación legal de dar factura. Entonces debemos cumplir los deberes de acuerdo al régimen donde estoy. Por otro lado, también tenemos las funciones de la gestión. ¿Qué es lo que hace la gestión? Es la gestión administrativa, la gestión tributaria. Entonces ellos tienen que modificar, tienen que dar la opción de que se poder inscribirse, modificarse y desinscribirse también de la administración tributaria. Tienen el control de los derechos, de los deberes formales, supervisa que los contribuyentes presenten declaraciones, emitan facturas y mantengan registros cruzados. También aplican sanciones, son los que nos imponen las sanciones. Si tenemos alguna diferencia en lo que debemos hacer, evalúan la reducción de esas sanciones. Generalmente cuando uno hace algo voluntariamente, pues se le reduce la sanción. Atención al contribuyente, deben atender y tienen que atender al contribuyente. Hay un correo, una página de atención al contribuyente. Administra el censo tributario, todos tenemos que estar en el sistema tributario, ¿verdad? Evidentemente todos los que tienen una actividad económica fuera de su trabajo normal, ¿verdad? Su trabajo
con patrono. Y ellos son los que tienen ese censo. Eh, por otro lado, tenemos que decir qué es el salario base. Bueno, el salario base es lo que la ley dice que se le debe pagar a un oficinista del Poder Judicial. Entonces, eso es el salario base. Este salario se usa para determinar las sanciones. Entonces, el salario está, por ejemplo, un ejemplo, en 400.000. Ese es el salario base. De ahí en adelante, 2, 3, 4, 5 salarios base, dependiendo de la sanción de la que estamos hablando. ¿Cómo se puede dar el cierre del negocio? Bueno, es por no emitir facturas, por incumplimiento de requerimientos tributarios o por destruir los sellos. La administración tributaria tiene la potestad legal para cerrar el negocio. Emplea sanciones, una multa por no emitir comprobantes autorizados. Si se emite un comprobante del bazar, eso implica una multa, pero tiene que ser total y completamente eh, bien reforzados con lo que cumple la ley. Multa por no presentar declaraciones también. Si no se presentan declaraciones, podemos hacer todas las facturas, pero si no declaramos, eso no vale. Igual hay una multa por no presentar y también por no pagar. Cumplir con los deberes tributarios no es solo una obligación legal, es nuestra responsabilidad de transparencia y compromiso con el desarrollo de nuestro entorno. Con esto finalizo. Les agradezco muchísimo su atención. Esperemos que tengan una buena tarde, un buen día, una buena noche. Muchas gracias.